Las alarmas se encienden por la inminente crisis. El mundo entero está preocupado por lo que podrá pasar con la economía del planeta. Pero es en Estados Unidos donde las personas sienten mayor terror por lo que depara el futuro. ¿Será un cataclismo económico sin precedentes? ¿O es algo de lo que los Estados Unidos podrán salir a salvo? Ray Dalio, una de las mentes más brillantes de las finanzas en los últimos años, ha estado investigando sobre cómo este tipo de crisis puede afectarnos a todos, y las terribles consecuencias que pueden sumergir a los Estados Unidos en una verdadera pesadilla. ¿La crisis será para siempre? ¿Algún día la inflación se detendrá? O según uno de los datos más espeluznantes que consiguió Dalio, ¿esta crisis empezará una guerra civil en los Estados Unidos? Quédate y entérate cómo la crisis nos puede afectar a todos en los Estados Unidos y en el resto del mundo, y cómo los datos de Ray Dalio nos harán entender esta situación. Algo bastante terrible es lo que Ray Dalio, uno de los inversionistas más importantes de la historia, dijo en unas recientes publicaciones. El empresario dijo, lo que encontré fue la existencia de un ciclo. Hay un gran ciclo con el que se comienza un nuevo orden mundial. En 1945 comenzamos un orden mundial. Después de la guerra, los grandes poderes mundiales decidieron cómo se dividiría el mundo, crearon el dólar como la moneda de reserva mundial y así sucesivamente. Y luego, porque han sucedido tantas peleas, se estableció un poder dominante, y entonces llegó un periodo de paz y prosperidad. Esto es lo que Ray Dalio está a punto de explicar y que puede sorprenderte, aunque sus palabras parecían suaves y bien pensadas, si realmente lees entre líneas, verás a un hombre que está señalando algo masivo. Si has estado prestando atención a las últimas publicaciones y anuncios de Dalio o en redes sociales, no es difícil detectar lo que está diciendo que pasará en el futuro de los Estados Unidos, un futuro el cual muchos esperarán que Dalio esté equivocado. Una figura tan grande como él, nunca dirá exactamente qué es lo que está tratando de decir, debido al tono dramático y apocalíptico de sus pronósticos. Dalio ha pasado los últimos años estudiando los ciclos de la economía, y cómo ha influido en el ascenso y la caída de diversas civilizaciones a lo largo de la historia humana. El empresario ha repasado todos los datos económicos en una serie de publicaciones que ha llamado El cambio en el orden mundial. Estas publicaciones las hizo en la red social LinkedIn. En el video de hoy nos vamos a centrar en una parte de esta interesante serie de publicaciones, una porción que el mismo Ray Dalio nombra como la clásica mezcla tóxica. ¿Qué es esta mezcla y qué la compone? Esa es la respuesta que estamos buscando, y usando datos confiables entenderemos qué hay detrás de la historia de estas misteriosas publicaciones de Dalio. Dentro de esta muy larga publicación, se descubre, casi escondido, el motivo por el cual se destruyen grandes países y economías como la de los Estados Unidos. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. El primer motivo que lleva a un cataclismo económico es que el país y la gente que vive en él están en malas condiciones financieras. Si la economía era fuerte, se debía a que el dinero de la gente estaba conectado al oro o cualquier otro elemento de gran valor. Por otro lado, si la economía era débil, entonces el país decidía imprimir más dinero, y no se puede mejorar el nivel de vida mediante la impresión de más dinero, porque la impresión de más dinero genera inflación. Entonces, para evitar este gran problema, el país debe redistribuir el dinero ya existente en vez de imprimir más. Algo importante que las personas deben saber, es que el dinero que reciben en forma de cheques puede ayudar a mantener su calidad de vida, es decir, gastando la misma cantidad de dinero para seguir viviendo de la misma forma, pero lo que en realidad hace esto es disminuir el valor de ese efectivo y disminuye el valor de los bonos. Pero, ¿qué hace la venta de bonos a la economía? Los bonos son una promesa de recibir una gran cantidad de dinero y cambiar el capital hacia activos financieros, y siempre eleva el valor de las acciones como sucedió en 1971. La compra de bonos financieros siempre eleva el precio del oro, y casi siempre cambia el impacto de la moneda. Estados Unidos ha recorrido un largo camino desde el gran cambio que experimentó en la postguerra, donde se convirtió en el epicentro del mundo. Citando un estudio de la Universidad de Berkeley, podemos ver que en 1948, 3 años después de la guerra, el 0.1% de la población de los Estados Unidos tenía un 10% de participación de la riqueza.
Ese número disminuyó y tocó fondo en 1978. Después de 1978, el 0.1% de la población comienza un aumento épico, que ahora se estima en el 23% de la riqueza del país. En este preciso momento, los Estados Unidos se enfrenta a una situación en la que 3 billonarios, Warren Buffett, Jeff Bezos y Elon Musk, tienen más dinero que el 50% de los Estados Unidos. Sí, escuchaste bien, 3 hombres tienen más dinero que 190 millones de estadounidenses. Y la situación parece empeorar según las estadísticas. El poderoso 0.1% es el club ultra exclusivo que poseía el 3.5% de la riqueza de los hogares en 1960. Ahora, el número ha aumentado a 11%, una subida increíble. Esta división se está extendiendo cada vez más y junto con el impacto económico de la pandemia, se está creando un estrés financiero a lo largo y ancho, sobre todo en el gobierno. Ray Dalio opina que el estrés financiero que vive los Estados Unidos es alarmante, explicando que, de un estudio de más de 50 guerras civiles y revoluciones, quedó claro que el indicador más confiable que apunta hacia una guerra civil o revolución es la quiebra de las finanzas del gobierno, que sucede a menudo después de un choque económico y cuando hay grandes brechas de riqueza. Esto se debe a que el gobierno carece de poder financiero, y no puede salvar financieramente a esas entidades del sector privado que el gobierno necesita salvar, para mantener el sistema en funcionamiento. No se puede comprar lo que el gobierno necesita y no puede pagarle a la gente para que haga lo que necesita que hagan. Es decir, el gobierno no tiene poder. Esto es exactamente lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos a través de la Reserva Federal, que ha logrado recuperar las instituciones estadounidenses cada vez que pasan los tiempos difíciles. Sin embargo, llegará un momento en el que ya no podrá hacerlo. Como así nos explica Dalio diciendo, esto lleva a que el gobierno no pueda costearse y se conduce a más deudas. El miedo a los malos tiempos disminuye las oportunidades de pedir préstamos y endeudarse, especialmente si las personas tienen una moneda de reserva, porque el mundo quiere ahorrar en esa moneda de reserva y eso hace que el país se endeude cada vez más. Y entonces esas deudas aumentan y suceden burbujas económicas, pero durante estas burbujas las personas creen que tienen prosperidad, y las burbujas son realmente divertidas por eso. Son realmente agradables. Son grandiosas. Pero luego llegas al punto donde hay un límite, y estas limitaciones comienzan a hacerse evidentes cuando el Banco Central no puede producir dinero, y dar créditos tan fácilmente. Este fenómeno comienza cuando alcanzas tasas de interés de cero. Cuando la política monetaria de tipos de interés ya no funciona, entonces pasas al siguiente tipo de política monetaria, el cual es imprimir dinero y comprar activos financieros. Pero esa compra financiera de activos financieros amplía la brecha de la riqueza, esa brecha de riqueza que en el pasado ha causado catástrofes según las estadísticas. Porque a aquellos que tienen activos financieros les va mejor que a aquellos que no tienen activos financieros, y entonces tienes una brecha de riqueza cada vez más amplia. Y cuando tienes esa brecha de riqueza más amplia y luego la economía sufre una recesión, esa es una fórmula para muchos conflictos. Y eso es lo que podemos llegar a ver en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central? Si sube los impuestos, entonces saca dinero de la economía y eso no es bueno. Es un problema. Y si reduce los gastos, también es un problema. Entonces el Banco Central se pone a imprimir más dinero, y esto es algo que ha sucedido siempre a través de la historia, y esto se remonta literalmente a miles de años desde que las grandes civilizaciones han estado en crisis económicas. Para ser más específicos, cuando el gobierno se queda sin dinero por tener que operar bajo un gran déficit, tener grandes deudas y no tener acceso a un crédito adecuado, entonces el gobierno tiene muy pocas opciones. La primera es subir los impuestos y recortar mucho el gasto público. Y la segunda opción es imprimir mucho dinero, lo que reduce el valor de su moneda. Esos gobiernos que tienen la opción de imprimir dinero siempre lo hacen porque ese es el camino menos doloroso, pero como consecuencia, hace que los inversionistas se queden sin dinero, y la misma impresión de dinero genera más deuda. Los gobiernos que no pueden imprimir dinero tienen que aumentar los impuestos y recortar el gasto público. Pero esto es aún más grave porque impulsa a quienes sí tienen dinero a irse del país, porque no pueden tolerar tener que pagar más impuestos y perder más servicios.
Ray Dalio concluye diciendo algo que debe preocupar a todos los norteamericanos, ya que explica, si estas entidades que no pueden imprimir dinero tienen grandes brechas de riqueza entre sus electores, estos movimientos generalmente conducen a alguna forma de guerra civil o revolución. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.